Hola a todos, sean muy bienvenidos a este canal y a este programa especial donde tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Te animo a que compartas este video con aquellos que lo necesitan y es un programa acerca del tema de sola escritura. Este principio se desarrolló principalmente en la época de la Reforma Protestante en el siglo XVI, cuando el monje agustino y doctor en teología Martín Lutero tuvo una incomodidad al ver que Johannes Tetzel, un monje dominico, estaba vendiendo indulgencias y puso 95 tesis en la puerta de la iglesia, de la cual era párroco él, en Wittenberg, en Alemania. Y cuando se desató un escándalo grande en medio de estas tesis que él colocó para tener una plática universitaria, él fue llamado a Roma a responder por lo que él estaba presentando, diciendo que si el Papa tuviera el poder de sacar a las almas del purgatorio, lo haría de forma motivado por la caridad y el amor y no necesariamente por las indulgencias que se estaban levantando para construir la Catedral de San Pedro en Roma. Y él, una de las cosas que decía en esta reunión que tuvo lugar en un lugar en Alemania que se llamaba Worms en 1521, se conoce como esta reunión como la Dieta de Worms, y decía Martín Lutero: a menos que se me convenza con el testimonio de las Escrituras o por correcta razón, o sea, que se me muestre razonando en qué estoy mal para poder retractarme, porque se le exigía que se retractase, dice, pues no creo ni en papas ni en concilios, que a menudo han errado y se han contradicho entre sí. A menos de que sea convencido de esta forma, no puedo ni quiero retractarme de nada. Yo estoy ceñido, estoy amarrado a los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No es seguro ni justo actuar contra la propia conciencia. En esto me afirmo. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Entonces, desde esa declaración tan conocida, podemos ver de que Martín Lutero enfatizaba la conciencia cautiva a la palabra de Dios, que se le convenciera por medio del testimonio de las Escrituras. Y desde entonces ha sido un tema de polémica en el diálogo entre el protestantismo y la Iglesia Católica Romana, el tema de la sola Escritura. El video pasado, que puedes verlo, aclaramos lo que no es sola escritura. Sola escritura no significa que cada quien puede interpretar la Biblia como se le da la gana, ni tampoco significa que es lo que cada persona entiende de la escritura y que eso es sola escritura. No, eso es un principio lejísimo de lo que es sola escritura. Sola escritura lo que significa es que la escritura es la suprema regla de autoridad en asuntos de doctrina, en asuntos de dictar cómo se vive la vida cristiana. La sola escritura no está diciendo que Dios no puede establecer en la iglesia maestros, que no puede establecer autoridad para guiar la iglesia. No está diciendo que todo el contenido existe y está contenido en las escrituras, que toda la información y el conocimiento se encuentra en las escrituras. Sola escritura solamente significa que es la única autoridad que no falla, la única autoridad que sale de la boca de Dios y que no erra. En esta gráfica que les comparto aquí pongo un triángulo porque esto es de acuerdo al catecismo y a la posición oficial de la Iglesia Católica Romana. Son las tres autoridades de la Iglesia: la Biblia, la tradición y el magisterio. El magisterio se refiere a la Iglesia hablando como maestra de los creyentes, y esto se hace principalmente por medio de los concilios de la iglesia, donde distintos obispos se reúnen para dilucidar sobre un tema, llegan a ciertas conclusiones. Y tenemos los primeros 4 concilios ecuménicos de la iglesia, que el protestantismo en general, la mayoría de los cristianos nos allegamos y apegamos a ellos, como el concilio de Nicea del año 325, el concilio de Constantinopla del año 381, el concilio de Éfeso en el año 431. Por cierto, en el concilio de Éfeso es donde al discutir la cristología, la doctrina de quién es Jesucristo, el concilio afirmó que cuando Jesús se encarnó de María, el bebé que se encontraba en el vientre de María era nada menos que Dios mismo encarnado, afirmando la divinidad del Señor Jesucristo. Y el concilio de Éfeso lo que quería era enfatizar
esa naturaleza divina de Jesús. No tenía nada que ver con la naturaleza de María como la mujer escogida por Dios, el vehículo que Dios escogió para que naciera Jesucristo en el mundo. Y se le llamó a María Theotokos, que significa portadora de Dios. Y es ahí donde después surge el nombre de María, Madre de Dios, y empieza en los siglos subsecuentes a haber mucho más énfasis en la devoción a María, cosa que no vemos en los primeros 4 siglos de la vida del cristianismo. Entonces, la Iglesia Católica Romana lo que hace es que decide qué textos de la Biblia tomar para autentificar sus creencias o sus convicciones doctrinales, sus determinaciones. Y la Iglesia, perdón, el magisterio no solamente son los concilios, sino también es el Papa hablando ex cátedra. Cuando el Papa se sienta y habla con autoridad sobre toda la Iglesia, se le considera un asunto final, declarado de doctrina. Igual los concilios es algo que no se puede cambiar porque se supone que Dios ha hablado a través de la Iglesia, a través del Papa, a través de los concilios. Y los creyentes evangélicos somos personas que ponemos todo nuestro énfasis, nuestro corazón en la Biblia, porque creemos que solo a la Biblia, a través del testimonio de las mismas Escrituras y a través del testimonio de la historia de la Iglesia, vemos que solo a la Biblia se le da un peso absoluto de autoridad incuestionable, en el sentido de que son la autoridad suprema de la vida cristiana. La Iglesia Católica Romana, al final de cuentas, termina siendo el magisterio quien determina qué versículos de la Biblia enfatizar y cuáles no. Ahora, tenemos una tradición. La tradición es lo que ha sido transmitido a través de las generaciones. O sea que los primeros escritos de los cristianos que escribieron, como por ejemplo Clemente de Roma, que escribe su carta a los Corintios en el año 95, él fue parte del ministerio apostólico del apóstol Pablo, y lo vemos a él escribiendo una carta preocupado por la situación de una de las iglesias que el apóstol Pablo había plantado, la iglesia de Corinto. Cuando él escribe en el año 95, o cuando Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas al ir rumbo al martirio, o cuando Policarpo escribe una carta hermosísima. De hecho, he estado trabajando en la carta de Policarpo, me senté a leerla varias veces en la semana. Quiero hacer un programa que se llame San Policarpo, lo que creían los primeros cristianos, para poder analizar que hoy a veces han surgido doctrinas que no tienen cabida en la fe que fue recibida al principio por la iglesia primitiva. Entonces, en esa carta de San Policarpo no vemos el catolicismo romano actual que podemos ver en la Iglesia Católica Romana con todos sus dogmas actuales. Entonces, la tradición contiene muchísimos escritos. Son miles y miles y miles de páginas de todos los padres de la Iglesia, los primeros creyentes en escribir, en dejarnos cartas, en dejarnos sermones, homilías. Y esta tradición, la Iglesia Católica escoge qué aspectos de la tradición enfatizar y cuáles dejar fuera. A veces el católico romano, cuando dialoga con los evangélicos o los cristianos, o el protestantismo, cuando el protestantismo cita alguna cita de un padre de la iglesia que muestra que la iglesia primitiva no creía lo que el catolicismo romano actual cree, a veces el cristiano evangélico es acusado, o el protestante es acusado, de que escoge las partes que le convienen. Y esto es una acusación que es una acusación hipócrita, en el sentido de que todo el mundo escoge las partes que le convienen, porque la Iglesia Católica Romana misma actualmente, cuando por ejemplo lee a San Agustín, toma las partes de San Agustín que apoyan su doctrina y deja fuera las partes de San Agustín que contrarían lo que la Iglesia Católica Romana actual cree, y así con cada padre de la Iglesia. Entonces la realidad es que el magisterio escoge qué secciones de la tradición tomar en cuenta y cuáles dejar fuera. Y al final de cuentas, la Iglesia Católica Romana lo que cree es un solo magisterio. Obviamente no te van a decir eso, porque el catecismo específicamente habla de las escrituras, de la tradición, y habla del magisterio. No están diciendo que solo es el magisterio, pero en la práctica termina siendo una situación donde los concilios y las declaraciones y las bulas papales terminan siendo lo que da la formación final
a la Iglesia Católica Romana actual en lo que cree y en lo que sostiene. Los cristianos preferimos enfatizar aquello que Cristo Jesús mismo enfatizó. Jesús enfatizó constantemente cuando había un problema doctrinal con los saduceos, con los fariseos. El Señor Jesús siempre decía, escrito está. No leyeron, no oyeron, y Jesús les llevaba constantemente a las Escrituras. Lo mismo hacía el apóstol Pablo, lo mismo hacía el apóstol Pedro, y lo mismo hacían los padres apostólicos. Con consistencia citaban, está escrito, y citaban las Escrituras. Entonces nosotros filtramos tradiciones surgidas en siglos posteriores a través de lo que las Escrituras dicen. Las Escrituras tienen la máxima autoridad. Como vemos en Hechos 17:11, dice la palabra de Dios que los de Berea, los de la sinagoga en una ciudad que se llamaba Berea, eran de más noble corazón que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron las Escrituras, las escudriñaban, las Escrituras, que Pablo les compartía con toda solicitud, con toda disposición de corazón, para ver si estas cosas eran así. Pues muchos saludos a todos los que se siguen conectando. Me da mucho gusto que vamos creciendo en el número de personas conectadas. Por favor, comparte el video, regálanos un like para que esto pueda llegar a muchas personas. Para mí es una alegría estar conectado contigo hoy. Hoy es el día de mi cumpleaños, así que le doy gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por permitirnos tener un año más de vida, solamente por su gracia, y poder seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. Ese es nuestro anhelo en nuestro corazón, el bendecirles, el ser de bendición a sus vidas. Sean muy bienvenidos todos, amigos católicos romanos, igualmente sean bienvenidos, no somos enemigos. Esto para mí nunca es el atacar a los católicos o ser un anticatólico. Mi deseo es ser un cristiano, un hombre que ama al Señor, que ama su palabra, que ama a nuestro Señor Jesucristo. Y mi deseo es amarles a ustedes. Y eso es la motivación atrás de todo lo que hacemos, porque no es fácil hacer estos videos. Hay muchas veces muchos ataques y de distintas personas, ofensas, pero nuestro deseo siempre es exaltar el nombre de Jesucristo y que entendamos el Evangelio contenido en las Sagradas Escrituras y enfatizar la doctrina apostólica. Ese es el propósito, ese debería ser el corazón de todos, pertenezcamos a la iglesia que pertenezcamos. El corazón de todos nosotros debería ser agradar a Dios y poder estar en su verdad. Y ese es el propósito de este programa. Bueno, voy a seguir ahondando en algunos de estos temas. Ahorita vamos a compartir en un momento más las objeciones. Hoy vamos a hablar acerca de responder a objeciones que hay contra esta convicción en el corazón de muchos cristianos que solamente las Escrituras tienen la autoridad infalible o la autoridad suprema. No está diciendo que solo las Escrituras es lo único que vemos o consultamos, porque creemos que Dios se ha manifestado a través de 2000 años de historia de la iglesia. A veces en diálogos con mis amigos católicos romanos me dicen ellos, es que Jesús dijo en Mateo 16:18 que Él establecería su iglesia y que las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerían contra ella. Y yo puedo decir un rotundo amén. Nosotros no creemos en una gran apostasía, creemos que el Señor en su gracia trabaja aún con su iglesia imperfecta a través de los años y que siempre hay lámparas encendidas y cristianos sinceros a lo largo de la historia que buscan agradar a Dios. La historia de la iglesia está llena, repleta de hombres falibles, incluyéndonos cada uno de nosotros somos falibles porque somos seres humanos sujetos a nuestros sesgos humanos, a nuestros prejuicios, que necesitamos constantemente la gracia del Señor. Pero aún en medio de eso, la iglesia continúa hasta hoy. Cada semana el Señor alcanza vidas que son transformadas por el poder de Jesucristo, vidas que estaban cautivas en las adicciones, en el pecado, en la ansiedad, en la depresión, en pensamientos de suicidio, que Dios en su gracia, el amor de Jesucristo alcanza y les saca de esos lugares y les restablece y les renueva, les da vida nueva. Y la iglesia continúa hasta hoy y las puertas de la muerte no han prevalecido contra la iglesia del Señor Jesucristo. Es bien importante definir la iglesia como la define Dios, como es definida en el mismo Nuevo Testamento como el conjunto de personas que pertenecen a Cristo, los santificados en Cristo Jesús,
junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que quiero darles rápidamente un preámbulo de cómo el cristiano ve el ejemplo de Jesús, porque la iglesia que Cristo dejó debe ser una iglesia que permanece en las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros saber si una iglesia se apega o no a Cristo? Bueno, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi mensaje, en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y dice el Señor Jesús, y la verdad los hará libres. Una iglesia para ser de Cristo debe permanecer en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 4:4 dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y 3 veces Jesús confrontó la tentación, la mentira del diablo, citando al libro de Deuteronomio, citando 3 veces las Escrituras, y Jesús decía que esas Escrituras eran escritura, eran grafe, cuando se utiliza esa palabra, está apelando a algo que tiene la autoridad que vino de Dios, que el pueblo de Dios ha recibido como un mensaje de parte de Dios, y dice Cristo mismo que las Escrituras salen de la boca de Dios. Y esa es una pregunta que podemos hacer a nuestros amigos católicos romanos. ¿Por qué deberíamos confiar en una tradición surgida en el siglo IV, en el siglo V, cuando no vemos históricamente que fue una creencia de los apóstoles en el primer siglo, ni tampoco lo vemos en los padres apostólicos? ¿Por qué la tradición que históricamente nunca se le da, en los primeros años de cristianismo, no se le da la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué aquello que no es palabra de Dios debiera ser tratado como si fuese palabra de Dios? Es una pregunta excelente para hacernos. En Juan 10:35, Jesús, apelando al libro de los Salmos, apelando a la palabra de Dios, dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús le da a las Escrituras una autoridad suprema sobre todo lo demás, porque sale de la boca de Dios y no puede ser quebrantada. Jesús decía en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, lo que sale de tu boca, lo que tú has dicho, tu palabra es verdad. En 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual todos, católicos, cristianos evangélicos, protestantes, todos debemos estar atentos a la palabra profética más segura, que es el mensaje del Evangelio dado por Jesucristo y los apóstoles, contenido en el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Sí, estamos en un lugar oscuro, queridos hermanos y amigos. Son tiempos de confusión religiosa, sobre todo cuando la gente no tiene mucha formación doctrinal o mucha formación en estudiar las Escrituras. Se confunden porque desgraciadamente las sectas y todas las religiones que dicen creer en la Biblia citan la Biblia muchas veces sacada de contexto. Pero el apóstol Pedro mismo, que la Iglesia Católica Romana considera como la cabeza de la Iglesia o el primer papa, dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, y estaba hablando de las Escrituras, porque va a decir que la Escritura nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro se refería a las Sagradas Escrituras, que dice que en ellas podemos encontrar la salvación, decía Pablo a Timoteo, pero también dice en Pedro de que hemos sido renacidos no de una semilla corruptible, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero aquí dice que es como una lámpara que nos alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y esto es hasta que Cristo regrese. O sea, el apóstol San Pedro está diciendo que las Escrituras son nuestra lámpara que debe alumbrarnos, católicos y protestantes, hasta que Cristo vuelva. Deberíamos pasar más tiempo en las Escrituras y filtrar todo lo que se practica en nuestras iglesias a la luz de las Escrituras, si tiene el carácter de Cristo, si es algo que Jesús enseñó, si es algo que fue enseñado por los apóstoles de Cristo, porque la iglesia es
apostólica, debe permanecer en las enseñanzas de los apóstoles. Por ejemplo, les doy una probada bien breve. Yo he estudiado la carta de San Clemente a los Corintios, Clemente de Roma, y es una carta preciosa, la he subrayado, tengo por ahí el libro de los Padres Apostólicos, y es interesante porque no veo nada en San Clemente de Roma de rezos a los santos o a la Virgen, devoción a los santos fallecidos que están en el cielo, no ves nada de los 7 sacramentos, no ves nada de lo que actualmente está muy lejano lo que actualmente es la Iglesia Católica Romana. Y por supuesto que está muy lejano de algunas iglesias evangélicas que están practicando cosas que ni bíblicas son. Por eso siempre tenemos que regresar a las Escrituras. Y San Clemente de Roma siempre cita las Escrituras. Y por ejemplo, en el capítulo 45 dice: hermanos, sean celosos sobre las cosas que afectan a la salvación. Han escudriñado las Escrituras que son verdaderas. Cuando Clemente está tratando de escribir una carta de ánimo a una iglesia que está pasando por problemas en Corinto, él les dice que escudriñen las Escrituras, que nos pueden ayudar y revelar la verdad de lo que debemos practicar y creer y el carácter cristiano que tenemos que tener. Dice, las cuales les fueron dadas por el Espíritu Santo. O sea, a nada más se le da esa autoridad suprema más que a las Escrituras en los mismos padres apostólicos. Y dice, y saben que no hay nada injusto o fraudulento escrito en ellas. Así, Clemente tenía en gran estima la autoridad de las Escrituras y siempre constantemente apela a las Escrituras. Su carta está llena de citas y citas de la palabra de Dios. Bueno, vamos a recordar la definición que sola Escritura es el principio que dice que la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica en la vida cristiana. Recuerda que no estamos diciendo que es la única que consultamos para conocer sabiduría acerca de lo que la iglesia ha creído, porque podemos ver la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, las tradiciones apostólicas tempranas que podamos hallar evidencia, aunque prácticamente todas están contenidas en el Nuevo Testamento porque fue escrito por los mismos apóstoles. ¿Qué más tradición apostólica que el puño y letra de los mismos apóstoles que dejaron sus cartas, que nos dejaron 27 documentos del primer siglo y que fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, de su gloria y de sus enseñanzas? Entonces vamos a ver cuáles son las objeciones a sola Escritura. Bueno, la primera objeción que encontramos de parte del catolicismo romano a creer que las Escrituras son la única autoridad suprema infalible. La Iglesia Católica Romana cree que la Biblia es palabra de Dios y que es una autoridad importantísima, pero cree que la Biblia no es la única autoridad. Cree que junto con la Biblia son como dos ríos, tenemos las Escrituras y tenemos también la tradición que fluyen de un mismo lugar, de parte de Dios, y tanto la Biblia como la tradición nos guían a la verdad. Entonces, utilizan algunos pasajes que vamos a ver en un momento dado para establecer la tradición como algo que tiene la autoridad de parte de Dios. Entonces, ellos dicen que el principio de sola Escritura no está en la Biblia. Entonces, si nosotros decimos que la autoridad suprema se encuentra en las Escrituras, tenemos que ser guiados por las Escrituras y ese principio no está en la Biblia. Vamos a pensar juntos en esta declaración en un momento más. La segunda objeción a sola Escritura es que el canon de las Escrituras, o sea, el conjunto de libros que conforman las Escrituras, 27 libros en el Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento, no están en la Biblia. O sea, no hay ningún libro del Nuevo Testamento que haga una lista de cuáles son los 27 libros que deberíamos recibir como palabra de Dios. Entonces ellos dicen que esto prueba que necesitamos a la iglesia y no solamente necesitamos la Biblia. Y déjame decirte que estoy de acuerdo que necesitamos el testimonio de la iglesia primitiva, absolutamente, pero no estamos diciendo que la iglesia primitiva tiene un testimonio con la misma autoridad o que su autoridad es infalible, como lo es aquello que sí sale de la boca de Dios, que es las Sagradas Escrituras que hemos recibido. La tercera objeción que existe contra el principio de sola Escritura es que la Biblia habla de la importancia de la tradición.
Y, sobre todo es el apóstol Pablo que habla de la tradición en el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ver a qué se refería el apóstol Pablo. La cuarta objeción al principio de sola escritura es que el concilio de Hechos 15 en Jerusalén, cuando se juntó el apóstol Pablo y Bernabé, subieron a Jerusalén y se reunieron con los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, determinaron un procedimiento hacia los gentiles que estaban viniendo a la fe, enviando cartas a todas las iglesias para mostrarles lo que los apóstoles habían determinado. Entonces muchos apelan a esto y dicen, aquí tienes un precedente, que la iglesia se reunió en concilio, fueron guiados por el Espíritu Santo, y la Iglesia Católica Romana ha tenido muchos concilios a lo largo de la historia, y de la misma manera el Espíritu Santo ha prometido estar con la iglesia, y lo que los concilios determinan tiene autoridad absoluta de parte de Dios, así que no solo son las Sagradas Escrituras. Vamos a responder a esa objeción. Y por último, hay una objeción que dicen que los protestantes, creyendo en el principio de sola escritura, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, algunos en el protestantismo histórico, como la iglesia luterana, como la iglesia presbiteriana, bautizan bebés, siguiendo esta tradición que comenzó alrededor del siglo III, el siglo IV, y que se volvió una tradición en la iglesia toda el bautizar infantes. Entonces, los que vienen más de una tradición anabautista, como los bautistas, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecosteses que vienen de este movimiento de 1906 de Azusa, que son millones en el cristianismo en Latinoamérica, en África, en el mundo, nos seguimos el ejemplo de las Escrituras, donde el apóstol Pedro predica y pide que se bauticen hombres y mujeres que confiesan su fe en Jesús y que se arrepienten. Nosotros pensamos que un bebé no puede procesar en su mente la conciencia de su pecado y decidir en su corazón el confiar en el Señor en arrepentimiento, poniendo su fe, como para poder proceder en el bautismo de un infante. Entonces, el protestantismo y las iglesias cristianas podemos tener diferencias en cuanto a si bautizamos o no bebés. Existe la gran controversia calvinista, que toma su nombre del reformador Juan Calvino, que lo único que hizo es reenfatizar una enseñanza de San Agustín en el siglo V, donde dice que Dios ha escogido, Dios actúa de forma unilateral en un monergismo, donde solo la fuerza de Dios actúa para convertir a los corazones, llamar a los elegidos a su reino. Y el Jacobo Arminio fue también parte del movimiento de la Reforma, que él enfatizó que la salvación no es incondicional, sino es condicional y requiere la fe de todo aquel que cree, como enfatizan las Escrituras. Entonces hay grandes debates. Yo he sido parte de ese diálogo entre hermanos en Cristo calvinistas y hermanos arminianos, y pueden debatir en cuanto a si la salvación es solo para los escogidos por Dios individualmente o es para todo aquel que cree, y los que creen pasan a ser su pueblo escogido. Entonces hay debates en cuanto al bautismo de infantes, en cuanto a cómo sucede exactamente la salvación, si es en base a una regeneración de los escogidos o en base a que el ser humano puede responder en fe a la obra de Dios. Hay diferencias en cuanto a cómo sucederán las cosas en el fin de los tiempos, en cuanto a la escatología, la doctrina de las cosas finales. Y hay diferentes escuelas de cómo interpretar el libro de Apocalipsis o el milenio, la teología amilenial, la teología postmilenial o premilenial, y en eso las iglesias pueden tener diferencias, pero consideramos que esas diferencias son secundarias porque no definen la esencia de qué significa ser un hijo de Dios. Dice el apóstol San Juan en su Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ese es nuestro anhelo para ti, amigo católico romano, que seamos hermanos en la fe, que estemos sujetos a nuestro Señor Jesucristo, que recibamos su salvación para ser salvos, creyendo lo que decía el apóstol San Pedro, que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y San Pablo decía en Romanos 10:13 que todo el que clame al nombre del Señor será salvo. No es cuestión de mi religión o tu religión, sino de que clamemos al nombre del Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Jesús para ser salvos. Bueno, entonces la quinta objeción de sola escritura es que los protestantes, teniendo sola escritura, no se ponen de acuerdo y necesitan la autoridad de la iglesia. Entonces ahí lo tienes, como los dedos de la mano, 5 objeciones muy fuertes que vamos a responder el día de hoy brevemente. No tan brevemente, pero lo que quiero decir es que siempre podemos profundizar más. Pero bueno, déjame tus comentarios, platícame, deja tus preguntas. Podemos interactuar respetuosamente en el chat. Te animo a darle un like. Por favor, dale un like a este video para que llegue a muchísimas personas, para que ayude a personas que se encuentran en confusión y sea algo que respetuosamente y en amor los unos a los otros podamos hablar, dialogar en amor como creyentes, como cristianos. Recuerda que Jesús decía en Marcos 7:13, así por la tradición que se transmiten ustedes anulan la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado porque todos podemos tener tradiciones, incluyéndome yo y cada uno de nosotros de la iglesia a la cual pertenecemos. Y el asunto es que esas tradiciones no lleven la contraria a verdades que son claras en las Escrituras. Tenemos que tener cuidado con esto y Cristo mismo estaba dando una autoridad suprema a lo que Dios había hablado en las Sagradas Escrituras, más allá que lo que ha sido transmitido y ha sido creído, cuando eso que ha sido transmitido y ha sido creído no proviene directamente de Dios. Entonces es una advertencia para todos nosotros. Muy bien, vamos entonces ahora sí a ver la primera objeción. La primera objeción a esta convicción de que las Escrituras son la única regla infalible de fe. No dice que son la única autoridad, pero sí dicen que son la única autoridad que no erra, que no se equivoca, que dice la verdad de parte de Dios con toda certeza. De manera que cualquier otra autoridad se puede equivocar en comparación con las Escrituras que nunca se equivocan. Bueno, la primera es que no está en la Biblia. Entonces lo que algunos amigos católicos romanos enfatizan, dicen, bueno, o sea, la raíz de toda esta controversia, porque el católico romano cree que la Biblia tiene autoridad, que es palabra de Dios, la raíz de todo es que hay prácticas como por ejemplo rezar a los santos fallecidos que ya se encuentran en el cielo, el tener por ejemplo una estatua de la Virgen María, inclinarte ante la estatua de la Virgen María y rezarle a esa imagen que fue hecha por los hombres y presentarte ante ella como si estuvieras viendo a la misma Virgen, teniendo una devoción y un amor al ver la estatua. Eso es algo que es contrario al primero y segundo mandamientos que Dios dejó a Israel en los 10 mandamientos. A muchos católicos romanos les han enseñado que el primer mandamiento en el catecismo es amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto no es correcto, no es cierto que es así. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 5 en tu Biblia católica o Hechos capítulo 20, te vas a dar cuenta que el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo soy el único Dios que merece tu devoción, tu adoración, tu veneración, tu corazón. No tendrás a nadie más fuera de mí. Ese es el primero. El primero no es amarás a Dios sobre todas las cosas. Es no tendrás otros dioses. El segundo mandamiento es no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, ni las vas a venerar, ni te vas a postrar ante ellas, ni las honrarás. Entonces el católico romano promedio dice es que la teología católica romana dice que solamente Dios merece adoración. Nosotros a la Virgen la veneramos. Pero el problema es que millones de católicos están en la práctica, aunque la teología católica diga una cosa, en la práctica todo lo que tienes que ir es ir a algún lugar de peregrinación y te vas a dar cuenta
que la gran mayoría del pueblo católico está practicando idolatría. Se postra ante las imágenes con una profunda devoción que cae en dar latría o en dar idolatría. Obviamente que San Judas Tadeo fue un apóstol de Jesucristo, no es un ídolo pagano en el caso de los Baales en el Antiguo Testamento, pero es un ser que está ocupando en el corazón de los devotos el lugar que solamente le debería pertenecer a Dios. Por ejemplo, San Pedro, cuando se presentó ante Cornelio, Cornelio cayó de rodillas delante de Pedro y Pedro al instante lo levantó. No le permitió que se pusiera de rodillas Cornelio ante él, porque dijo que él era hombre y no merecía, la adoración solamente la merece Dios, ese tipo de veneración. En Apocalipsis vemos también que Juan se postra ante el ángel que le da la revelación y el ángel inmediatamente le dice que no haga eso, que solamente honre, adore a Dios porque Él es un consiervo con Él, es un ser creado también. Entonces los seres creados, los ángeles, los santos hombres de Dios como San Pedro, no permiten que alguien se postre ante ellos. Inmediatamente los levantan y se identifican y dicen, nosotros también somos hombres. Ese es el ejemplo que vemos en las Escrituras. Los principios judeo-cristianos, para un judío sería una blasfemia o sería una idolatría terrible el ascribirle a alguien la veneración, hacer a alguien merecedor de una veneración al grado que tú te postras ante esa persona. Y en la vida práctica, muchos millones de católicos romanos están practicando idolatría con la Virgen María, porque ella fue una mujer de Dios sin duda, una mujer de fe que nos inspira en la fe que tuvo, que fue escogida por el Señor para ser la madre de nuestro Salvador, pero en ninguna manera en la Escritura se nota un solo rezo, una sola oración, un solo mandato de venerarla, cero. Los padres apostólicos, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, inclusive Ireneo de León, los apologistas, Justino Mártir, cuando hablan de veneración a la Virgen María, cerrada la boca, no dicen nada de rezarle o de que debería ser venerada o que se le recordaba venerándola o hablándole o pidiéndole su intercesión ante Jesucristo o ante Dios. Entonces, esto no está en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el creyente evangélico va y platica con un católico romano y les muestra pasajes en Isaías que habla de los ídolos de ellos, dice el Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Entonces es contrario a lo que Dios había mandado a Israel en los dos primeros mandamientos. No es amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que Dios estaba diciendo, solamente yo merezco la veneración y adoración que se le puede dar a un ser especial divino, porque solamente Dios es Dios. Y el segundo es no te harás imagen para honrarlas, ni te postrarás a ellas. Hablaba de no postrarse ante ellas. Entonces, el catolicismo romano en el catecismo corta esos dos mandamientos que están en la Biblia católica en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 y los reemplaza por amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo que cortó lo que hace es que el 10º mandamiento, que habla de no codiciar a la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni su casa, ni nada de tu prójimo, lo dividen en dos: no codiciar a la mujer de tu prójimo y no codiciarás, porque acaban de quitar un mandamiento en el catecismo y lo reemplazan por eso, lo cual sinceramente es bastante deshonesto. Es algo que no debería haber sucedido nunca. Dios terminantemente prohíbe hacerse una imagen y postrarse. Entonces lo que sucede es que el cristiano dice, no, es que las Escrituras nunca nos hablan de postrarnos ante alguien que no sea Dios o de venerar a alguien más que no sea Dios. Entonces decimos, no está en la Biblia. Y allí es donde viene la defensa del catolicismo romano de decir, ok, no solamente la Biblia tiene la autoridad, porque el segundo concilio de Nicea en el año 787 permitió, 8 siglos después del cristianismo, que las imágenes eran un medio correcto
para provocar en el corazón devoción. Estás hablando de 8 siglos después. Entonces, ¿qué pasa? Que le dan autoridad al magisterio y dicen la iglesia en sus concilios o el Papa Pío XII en 1954 con el dogma de que María ascendió al cielo, a pesar de que en los primeros siglos de cristianismo no escuchas nada de eso. La iglesia tiene autoridad. Cristo no dejó a la iglesia huérfana, dejó a San Pedro como papa, que pasó esa autoridad a otros con sucesión apostólica, y la iglesia siempre ha tenido la guía del Espíritu Santo. Entonces no solo es la escritura, no tiene que estar en la Biblia para que lo creamos. Allí es el corazón de donde surgen este conflicto, este choque de ideas, y por qué la Iglesia Católica Romana ataca esta convicción que Cristo Jesús mismo tenía de que las escrituras tienen autoridad suprema, porque quieren dejar abierta la puerta para que la iglesia a través de los siglos haya incorporado dogmas que hoy son practicados, pero que no los encuentras, o por lo menos no los encuentras con claridad. Yo sí he escuchado que citan pasajes y muchas veces cuando hay este tipo de cosas que no están en las escrituras, todos esos pasajes son sacados de contexto que de ninguna manera sostienen esos puntos. Pero el punto de sola escritura, es decir, no está en la Biblia. Entonces, algunos apologistas católicos toman este argumento y lo voltean en contra del evangélico o del protestantismo y dicen, mira, tu principio tan querido de sola escritura, ¿qué crees? Tampoco está en las escrituras. Así que te amolaste, tu argumento queda cancelado y anulado y mostrado como un argumento errado y falso. Ok. Bueno, espero que estén comprendiendo. Mi corazón no es atacar al catolicismo o a los católicos romanos, o no soy anticatólico, sino soy a favor de que estemos en el Evangelio de Cristo. Porque tristemente algunos se sienten religiosos, van a misa, cumplen con su religión, y eso puede pasar en las iglesias protestantes y evangélicas también. El asunto que Dios quiere en nuestro corazón, que confiemos en Él y que seamos salvos en el único nombre en el cual podemos ser salvos, como decía San Pedro, que es el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo basta, su salvación es suficiente para salvar, para perdonarnos, para incorporarnos en la iglesia de Cristo. Bueno, las declaraciones de sola escritura la declaración solo las escrituras son infalibles, no está en la Biblia, dice esta posición. Este versículo, quiero decirles que este versículo que voy a leer ahorita, voy a hacer un análisis bien interesante. Hasta ahorita no lo he visto en ninguna parte. Esto es un análisis que veo en las escrituras y te voy a mostrar que es sólido, que es correcto, porque lo dice la Biblia, ¿sí? No lo estoy inventando yo, pero sí lo estoy descubriendo y compartiendo contigo porque ahí están las escrituras. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ahí está. Van a decir, Dios ha hablado de muchas maneras, no solo por la Biblia. Dios ha hablado de muchas maneras. Entonces, este versículo prueba, le estoy dando aquí vamos a hacer algo bien interesante. Inicialmente le voy a dar la razón a los apologistas católicos romanos, porque este versículo dice que Dios habló de muchas maneras. Entonces, la Biblia no es la única manera por la cual Dios ha hablado. En eso creo que todos estamos de acuerdo, porque Dios ha hablado por medio de sus profetas y el Espíritu Santo guió a la iglesia cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, les dejó al Espíritu Santo para guiarles. Sabemos que Dios ha hablado de muchas maneras, decimos amén a eso. Dice que habló de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Quiero que prestes atención a este primer versículo con el cual comienza el libro a los Hebreos, que es una exhortación a creyentes judíos a no apostatar de la fe, que probablemente, interesantemente, se encontraban en la ciudad de Roma. Entonces dice que Dios ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. En las Escrituras vemos que Dios habló a través de sueños, a través de visiones, a través de los profetas, a través de revelaciones que fueron compiladas en lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras.
Y dice que en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas al texto, ¿sale? Acompáñame. Mira, comparte este video porque hay gente que lo necesita. Si no lo has compartido, compártelo, por favor. Qué padre que cada vez nos estamos conectando más, estamos cada vez más conectados. Disculpen que estoy entrando ahorita de lleno y no estoy tomando no estoy tomando los comentarios porque tenemos que cubrir este tema que es tan importante. Pero les prometo que voy a regresar y ver los comentarios y responder. Este versículo no dice Dios habiendo hablado infaliblemente solo por las Escrituras, ¿verdad que no? Este versículo no dice Dios habiendo hablado infaliblemente solo por las Escrituras, no. Este versículo dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. La razón por la que no vas a encontrar una declaración explícita de sola Escritura en el Nuevo Testamento o en la Biblia es por esto. Aquí este pasaje nos da la respuesta por qué no encontramos sola Escritura. Porque vamos a responderlo a través de hacerle preguntas a este versículo. ¿Habló Dios a través de los profetas? ¿Sí o no? Por supuesto, no solo la Escritura. Primero Dios habló a través de Moisés como su portavoz, como su voz, y lo que Moisés habló fue compilado en el libro de la ley, en el libro de santidad, en el libro de Levítico, y fue compilado finalmente en la Torá, la ley, la instrucción, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Si quieres aprender más de esto, tengo todo un curso precioso en el seminariobíblicoenlinea.com. Puedes encontrar toda esta información. También suscríbete a mi canal de Carlos Andrés Moore en YouTube. Busca Carlos Andrés Moore en YouTube, ponle todas las notificaciones y vas a encontrar playlists de religiones, de sectas, de hermenéutica. Tengo 50 horas de cómo interpretar las Escrituras. Tú te vas a dar cuenta al ver los estudios que yo no estoy inventando. Es clarito como el agua de cómo se estudian las Escrituras, tomando en cuenta lo que dice el contexto, buscando descubrir lo que el autor inspirado por Dios dijo a su audiencia original cuando escribió su mensaje. Y tengo ahorita todo un curso del Antiguo Testamento que sigo desarrollando y así vamos a seguir con Nuevo Testamento, historia de la iglesia, teología sistemática. La verdad que es una enseñanza súper valiosa del Seminario Bíblico en Línea, te la recomiendo ampliamente. Bueno, la pregunta al texto de Hebreos 1:1 es, ¿habló Dios a través de los profetas? Por supuesto que sí. Entonces, un católico romano podría decir, ya lo ves, no es solo Escritura, no es solo Escritura. Dios habló a través de los profetas. Lo que Moisés habló se compiló en el Pentateuco, pero Dios siguió hablando a través del profeta Samuel. Dios siguió hablando a través del profeta Amós, del profeta Oseas, del profeta Miqueas, del profeta Isaías, del profeta Jeremías. Dios habló a través de los profetas, no solo a través de la Torá que ya estaba compilada. Y entonces los profetas llegaron a juntarse todas sus profecías y sermones y fueron consideradas escritura por el mismo Señor Jesucristo, que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de él en la ley, en los salmos y en los profetas. Cristo estaba hablando de las grandes divisiones, de las 3 principales divisiones de las escrituras en Israel, que era la Tanaj, Torá, Neviim, Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos. Entonces, ¿habló Dios a través de los profetas una vez que ya estaba compilado el Pentateuco? Sí, por supuesto. Entonces dice, no solo es escritura. Entonces el católico romano lo extiende y dice, así el Espíritu Santo ha seguido hablando a través de los concilios de la iglesia y del Papa cuando habla ex cátedra, cuando habla como jefe supremo de la iglesia. Ahora, otra pregunta es, ¿habló Dios a través de Jesucristo? Porque dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. A Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿habló Dios a través de Jesucristo? Claro que sí. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso es que María es Theotokos, portadora de Dios. Ahora, según el concilio de Éfeso en el año 431, ¿habló Dios a través de Jesucristo? Claro, Él es la máxima revelación de Dios. Entonces dirán, no es solo escritura. Dios habló a través de Cristo, no solo a través de las Escrituras. Decimos un rotundo amén. Así es, estamos con ustedes. Ahora, ¿habló Dios a través de los apóstoles? Porque Jesucristo no solamente dejó
su mensaje y se fue. También dijo, Padre, te pido también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Dejó Jesús a los apóstoles, les dio autoridad, les dejó el Espíritu Santo para guiarlos a la verdad. Decimos un rotundo amén. Por eso tenemos el Nuevo Testamento, que tiene 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la compilación de las palabras, de las enseñanzas que los apóstoles nos dicen que Jesús hizo y dijo. Entonces tenemos las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿creemos que Dios habló a través de los apóstoles? Por supuesto. Entonces dirán, ya lo ves, no es sola escritura. Por lo tanto, no puedes creer en sola escritura. No te adelantes tanto. Vamos a seguir respondiendo y analizando esto. Porque no estamos diciendo, recuerda que ya vimos lo que sola escritura no es. Sola escritura no es que lo que a cada quien se le da la gana interpretar, eso es. Sola escritura no significa que desechamos la tradición apostólica. Sola escritura no significa que ignoramos 2000 años de historia de la iglesia. Sola escritura significa que discernimos los 2000 años a la luz del testimonio apostólico del Nuevo Testamento y los primeros cristianos, y que creemos que la única fuente de autoridad que se autoproclama como verdadera, como infalible, es las Escrituras mismas, de acuerdo al testimonio que vemos en el mismo Jesús y en los mismos apóstoles y en los mismos padres apostólicos. La razón por la que hoy necesitamos esta verdad de sola escritura es la siguiente, ¿ok? Prepárate, ¿cómo respondemos a esta pregunta de que sola escritura no está en las Escrituras? Bueno, ¿hubo profetas falsos? Claro, dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Hubo falsos profetas? Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es discernir, porque el apóstol Juan dice en 1 Juan 4, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. O sea, analiza si lo que te están diciendo viene de alguien, del espíritu de alguien, de la intención de alguien que tiene una intención correcta y que es verdadero lo que se está diciendo o es algo que no viene de Dios. Y por ejemplo, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, nos habla que examinemos todo. Dice que no menospreciemos las profecías cuando alguien dice hablar de parte de Dios, pero dice examinadlo todo. Y en 1 Corintios 14, cuando habla de los que proclamaban un mensaje de parte de Dios a la iglesia de Corinto, dice el apóstol San Pablo, dice, los demás juzguen, los demás disciernan, evalúen si lo que se dice es o no de Dios. ¿Qué significa eso? Que gente que dice hablar por Dios puede errar, que hay falsos profetas. Ahora, negamos que hay profetas de Dios, sobre todo en la iglesia primitiva, como Ágabo, que le profetizó a Pablo que iba a ser llevado en cadenas a Jerusalén, o el Espíritu Santo que hablaba en las iglesias o que habla cuando él quiere hablar, si se le place porque es Dios. Negamos que Dios habló a través de profetas y que lo que decían era palabra de Dios. No negamos eso. Lo que estamos diciendo con sola escritura no es negar que Dios puede hablar o que puede haber fuentes de autoridad que Dios ha puesto como los maestros de la iglesia para enseñarnos, sino lo que estamos negando es que los maestros y los profetas sean infalibles. Eso es todo con el principio de sola escritura. Es absolutamente bíblico, implícita y explícitamente, porque las escrituras nos mandan a filtrar todo a través de lo que Dios previamente ya ha dicho y que en la Biblia se le pone en la categoría de ser palabra de Dios. Y por eso dice, no crean a todo espíritu, examínenlo todo, los demás también juzguen. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿fueron infalibles los apóstoles? Bueno, Pedro erró en su conducta. En Gálatas capítulo 2, Pedro, es más, cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú eres Petros y sobre esta Petra, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo. Y le dice que le daría las llaves del reino y Pedro es el primero en abrir el reino de los cielos, se convierten 3,000 personas a Cristo en la predicación del Pentecostés en Hechos 2. En esa misma conversación, Pedro trata de reprender a Jesús que no vaya a la cruz.
Y Jesús lo pone un alto y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Jesús, después de decirle que sobre esta roca edificaré a su iglesia y que le daría las llaves del reino, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque pones tu vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cristo reprende a Pedro después de haberle dado la autoridad de atar y desatar, que también se la da al resto de los discípulos 2 capítulos después en Mateo capítulo 18. Pero aquí, cuando en Gálatas 2, Pedro actúa con hipocresía, que cuando venía gente de Jerusalén se apartaba para que no lo criticaran por haberse juntado a comer con los gentiles. Pedro, dice Pablo en Gálatas 2 que lo confrontó por hipocresía, por no andar conforme a la verdad del evangelio. Entonces la pregunta es, ¿Pedro erró en su conducta? Claro, pues negó al Señor, ¿no? Y maldijo y negó al Señor y el Señor lo restauró y le dijo, apacienta mis ovejas. Fue restaurado por el Señor, pero Pedro erró. Entonces la pregunta, ¿son falibles los seres humanos? ¿Se pueden equivocar? Claro. Pablo dijo, cuando en 1 Corintios 7 responde preguntas sobre si deberían quedarse solteros o casarse, Pablo da ciertos consejos y dice, digo yo, no el Señor. Pablo hace una pausa diciendo, hay consejos que yo estoy dando que no necesariamente son una orden apostólica que viene de parte de Cristo, sino es mi opinión y mi consejo sabio para ustedes. Entonces, los mismos seres humanos podemos decir palabras que son sabias y que no necesariamente vienen de parte de Dios. Y es por eso que ningún concilio, ningún papa, y eso lo prueba la historia, ¿no? Ve la historia de los concilios, la historia de los papas, y te vas a dar cuenta que cometieron errores, no son infalibles. Entonces, eso es el principio de sola escritura. No estamos negando que Dios pueda guiar su iglesia, que Dios ponga maestros. No estamos negando que los profetas y los apóstoles hablaron por Dios. Claro que sí. Lo que estamos negando es que hay algo que se le pueda comparar a las Sagradas Escrituras que han sido consideradas por el mismo Señor Jesucristo como con una autoridad suprema que viene de la boca de Dios, o como el mismo apóstol Pedro o Pablo tratan las Escrituras como palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro en 2 de Pedro 3, 16 al 17 habla de las cartas de Pablo como escrituras, los pone en esa categoría de inspiradas por Dios. Entonces hay algo especial en el proceso de formarse las escrituras, como dice 2 de Pedro 1:21, que los hombres no es que salieron de la voluntad humana, que Pedro, Pablo, el profeta Jeremías dijeron, ay, me siento inspirado a escribir. No, Dios les guió y fueron recibidas como palabra de Dios. El Antiguo Testamento tiene más de 2000 declaraciones que dicen, así dice el Señor, porque la boca del Señor lo ha hablado. O sea, le otorga a las Escrituras una autoridad suprema que viene de la boca de Dios. A nada más se le da esa autoridad. Ahora, este mismo versículo que vimos de Hebreos 1:11 también prueba mira lo que dice, Dios habiendo hablado por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. A la vez que este versículo prueba de que las Escrituras no son la única manera que Dios ha hablado, porque Dios ha hablado por profetas, por Cristo, por los apóstoles. Cuando piensas en dónde se encuentra la compilación de las palabras por las cuales Dios habló, llegas a la conclusión ineludible de que el principio de sola escritura se sostiene y no es derrumbado. Te voy a decir por qué. Vamos a hacer preguntas. ¿A través de quiénes se dice que Dios ha hablado? A través de los profetas y ahora a través de Cristo. No dice que Dios habló por la tradición y el magisterio, porque el autor de los Hebreos pudo haber dicho, Dios habiendo hablado a través de las Escrituras, a través de la tradición, a través del magisterio, infaliblemente, ¿no? Pero fue a través de los profetas y ahora a través de Cristo. Ahora, ¿dónde encontramos hoy lo que Dios habló a través de los profetas? Te pregunto, amigo católico, si Dios ha hablado no solo por las Escrituras, sino también a través de los profetas y a través de Cristo, y podemos
saber que Cristo dejó a sus apóstoles y a través de los apóstoles, ¿dónde encontramos hoy lo que Dios habló a través de los profetas? ¿Tienes algún escrito profético? ¿Tenemos la declaración exacta de lo que dijeron las 4 hijas de Felipe que profetizaban en el libro de los Hechos? No. Los únicos profetas que tenemos es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos lo que Dios habló a través de los profetas? Solo en la Escritura. ¿Dónde encontramos hoy lo que Dios habló por Jesucristo? ¿Tienes algunas palabras recopiladas de Cristo que no están en las Escrituras? Y alguien puede decir, no, pero es que el Evangelio de San Juan dice, hizo Jesús muchas otras señales, pero dice que no se encuentran en este libro, y dice que ni aún todos los libros del mundo cabría todo lo que Jesús hizo, ¿no? Pero dice, por si fueran con todo el detalle, ¿no? Lo que querían decir es que Jesús hizo muchas cosas, vivió por alrededor de 33 años y fueron 3 años su ministerio. Pero dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ¿dónde más, además de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sabemos con certeza infalible que son palabras que realmente proceden del Señor Jesús? En ningún lado más que en los evangelios. Solo en las Escrituras encontramos lo que Dios habló por Jesucristo. Ahí está el principio de sola Escritura, lo que decía San Agustín que leímos en el video pasado de lo que no es sola Escritura. Veíamos una declaración muy poderosa de San Agustín, donde él decía que los concilios y lo que los padres o lo que los obispos hablan no es infalible como las Escrituras, puede ser corregido por las Escrituras. San Agustín mismo estaba sosteniendo el principio que en la Reforma se exaltó de que nada tiene una autoridad infalible más que la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos hoy lo que Dios habló por medio de los apóstoles enviados por Jesucristo y que transmitieron sus enseñanzas de Jesucristo? ¿Dónde? En las Escrituras, solo en las Escrituras. Ahora, vamos a preguntarnos entonces, espero que estés captándolo. Entonces aquí vamos a ver esta gráfica. Hebreos 11:1 dice que Dios ha hablado por los profetas en las Escrituras y en estos últimos días ha hablado por su Hijo. ¿Dónde encontramos hoy lo que Dios habló por Jesucristo? Solo en las Escrituras. ¿Ok? Ahora, existe un conjunto de tradiciones que los apóstoles transmitieron de Cristo que no están en las Escrituras. Porque ahí es donde el catolicismo romano dice, ya ves, es que hay una sucesión apostólica y hay cosas que no están contenidas en el Nuevo Testamento que necesitamos confiar en la autoridad que Dios le dejó a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y los apóstoles compartieron cosas que no están en la Biblia. No me vayas a salir con que Jesucristo les enseñó a los apóstoles en privado a rezar a Elías o a Moisés, a de repente cerrar tus ojos en tu cuarto o voltear los ojos al cielo y decir, Elías, intercede por mí ante Dios. Por favor, yo te pido, Elías, que tú seas movido a compasión de estar intercediendo delante del Señor, porque estas son mis peticiones. Por supuesto que no. Nadie en el judaísmo enseñaría eso, ni Jesús, ni los profetas, ni nadie. Eso es algo totalmente ajeno al judaísmo, a la creencia que solamente Dios puede ser poderoso para escuchar las oraciones de los justos, las oraciones de su pueblo vivo en la tierra. Entonces, existe un conjunto de tradiciones que los apóstoles transmitieron de Cristo, que no están en las Escrituras, los 7 sacramentos, el papado, que no tiene ningún versículo más que agarrar Mateo 16:18, o cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? O una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice a Pedro, pero no existe absolutamente nada. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único evangelio que menciona donde Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es Mateo. Si ese versículo realmente significara que Jesús establecería un papado, a Pedro como jefe, que él dejaría otro y que dejaría otro y que dejaría otro, algo tan importante para la estructura de la iglesia jamás se le hubiera pasado a Lucas en su evangelio, o al apóstol Juan, o al evangelio de Marcos.
pero es algo que hay silencio en esos evangelios sobre ese versículo. Esto ya es un anacronismo de siglos posteriores, cuando se enfatiza el rol del obispo de Roma y se mira hacia atrás buscando encontrar un texto en el cual anclar la autoridad del obispo romano, y se ve este pasaje, pero no es algo que nadie de los padres apostólicos te diga que existe un papa. Yo ya les he dicho, ¿no?, que Clemente de Roma escribe a los corintios y jamás dice yo soy el papa, o les escribo con la autoridad de jefe de la iglesia, jamás. Ignacio escribe la carta a la iglesia de Roma, nunca manda saludos al obispo de Roma. Entonces, ¿existe un conjunto de tradiciones que los apóstoles transmitieron de Cristo que no están en las Escrituras? Tú me dices, no, sí existe, es lo que ha formado la iglesia. Pues dime dónde. Cítame en los primeros siglos dónde estaba ese conjunto de tradiciones recibidas. No existen, no hay tal cosa. Si eran importantes, estarían comunicadas en los evangelios y en las cartas apostólicas. ¿Existe evidencia de que fuera de las Escrituras Dios siga hablando verdades universales a la iglesia que son infalibles hoy? Dios puede hablar, sí, pero ¿podemos decir que alguien que dice hablar por Dios es infalible? ¿Que habla la verdad absoluta de parte de Dios? No, solo las Escrituras tienen esa autoridad. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Siempre Jesús apelaba a las Escrituras. Entonces no existe evidencia fuera de las Escrituras. ¿Existe evidencia de que fuera de las Escrituras Dios siga hablando verdades universales a la iglesia que son infalibles? No. Existe, por eso la iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios que los apóstoles nos dejaron el Nuevo Testamento, escrito de su puño y letra. ¿Qué testimonio apostólico más confiable quieres que las cartas del puño y letra del mismo apóstol Pablo o del apóstol Pedro o del apóstol Juan? ¿Existe evidencia de que la iglesia, los concilios y los líderes de la iglesia son falibles? Por supuesto, claro que sí. ¿Hay contradicciones entre los concilios y los papas? Sí. Voy a hacer un programa específico con eso. Sí los hay. Grita a los cuatro vientos. Sí los hay. ¿Cuál es la única fuente de autoridad que fue citada con autoridad infalible y suprema por Jesucristo? Solo la Escritura. ¿Cuál es la única fuente de autoridad que fue citada con autoridad infalible y suprema por los apóstoles? Solo la Escritura y las enseñanzas de Jesús contenidas hoy en las Escrituras. ¿Cuál es la única fuente de autoridad que fue citada con autoridad infalible y suprema por los padres de la iglesia? Solo la Escritura. Los padres de la iglesia no sabían nada de un magisterio infalible. Los padres de la iglesia no sabían nada de una tradición infalible. No, los lees y no se habla de una tradición infalible, ni de un magisterio, ni de un papa infalible. Lo que siempre apelan es lo dicho por los apóstoles, por los profetas, por el Señor Jesucristo, lo que escrito está, lo que dicen las Escrituras. Solo las Escrituras son infalibles. No está en la Biblia decir no está en la Biblia decir solo las Escrituras son infalibles, un versículo, pero constantemente se apelan a las Escrituras y solamente a ellas como la autoridad suprema e infalible, que es precisamente lo que el principio de sola Escritura dice. Es una declaración absolutamente correcta porque es un principio visto a través de los lentes del tiempo y de la experiencia, que hemos visto que los concilios han errado. Los papas han dicho tonterías, algunos de ellos, cosas sacadas de la manga, como Bonifacio VIII en el año 1302 en la bula Unam Sanctam, donde dice que estar sometido al pontífice romano es necesario para la salvación de la humanidad. Una tontería lo que dice, cuando claramente las Escrituras nos dice que tenemos que estar sometidos a Jesucristo y que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, solo Escritura no dice que la Biblia es la única fuente de dirección o guía útil en nuestra fe, porque Dios ha dejado maestros en la iglesia, porque Dios dejó a los apóstoles para guiar la iglesia al inicio. Gracias a Dios compilaron sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Las iglesias tienen autoridad. Por ejemplo, si tú estás en una iglesia, Dios ha establecido pastores, evangelistas, maestros en las iglesias. Y los pastores, los que dice primera de Timoteo 5, 17 al 19, que los que dirigen la iglesia, los que dirigen son dignos de doble honor. En Hebreos 13, 17 dice que estemos sujetos a nuestros pastores o a los que nos dirigen espiritualmente
y para que lo hagan de buena gana y no quejándose. Y Dios ha dejado autoridades en la iglesia. Si tú eres parte de una iglesia, tu pastor tiene autoridad de llamarte la atención si estás en pecado, de exhortarte en amor. Las iglesias que se reúnen por denominaciones hacen concilios y aplican disciplina en la iglesia. Entonces, hay autoridades que Dios deja. Inclusive una estructura sana es algo que no tiene nada de malo siempre y cuando sea conforme a las Escrituras y no vaya contrario a lo que Dios ha determinado. Entonces no estamos diciendo que es la única fuente de dirección o guía útil en nuestra fe. Podemos leer a los padres de la iglesia, la patrística, los primeros cristianos en escribir, gozarnos con ellos. De repente hay cosas que decimos, ¿de dónde sacó esta cosa que ni bíblica es? Porque los padres de la iglesia dejaron miles y miles y miles de escritos y no todos están de acuerdo en cada detalle pequeño. Entonces, lo que decimos es que no es que es la única guía de dirección de nuestra fe, sino que es la única infalible. Eso es sola Escritura, la única infalible, la única que podemos estar certeros, que no falla y que dice la verdad acerca de Dios, que no puede fallar o equivocarse. Entonces esta fue la primera objeción de decir no está en la Biblia. Vamos a ver la segunda objeción y yo creo que ahí vamos a dejar el programa de hoy. Qué bárbaro, ¿no? Yo les decía que ese es un tema largo y vamos a continuar con estas objeciones a sola Escritura en el siguiente programa que tengamos de enseñanza, porque son temas bien vastos, bien completos y hay respuestas. Hermanos, amigos católicos, hay respuestas. Y creo que estamos de acuerdo que Cristo es Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de tu iglesia o mi iglesia. Se trata de estar en Cristo, de entender el mensaje del Evangelio, que Pablo lo define con claridad en 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio que les comuniqué dice que es que Cristo Jesús vino al mundo, dice que murió, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús de entre los muertos para darnos vida eterna, para llevar nuestros pecados en la cruz, para que todo el que clame al nombre del Señor sea salvo. Y como dijo Jesús en Juan 5:24, de cierto les digo que el que oye mi palabra, el que oye mi mensaje de arrepentimiento, de venir a Él, de buscar su reino, de seguirle, de tener una relación con Dios, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice el que pertenece a esta estructura, a esta organización, el que se somete a Pedro. No. Es el que oye su palabra y crea al que le envió. Y por eso hacemos estos programas, por eso tenemos esta pasión, porque hay gente que se escuda atrás de una religión y se sienten vacíos por dentro, o tienen una devoción sincera, pero no conforme al conocimiento verdadero de qué es la salvación en las Escrituras. Se trata de Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces vamos a seguir en siguientes estudios. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios aquí. Deja tus comentarios. ¿Qué te ayudó de este programa? Donde estamos viendo la primera parte de objeciones. Al principio del programa te di las 5 objeciones que vamos a seguir compartiendo en la siguiente ocasión. Hay un tema bien fascinante donde vamos a ver la tradición. Vamos a ver cuando el apóstol Pablo habla de las tradiciones, que se alegraba que perseveraran en las tradiciones que les dio. Vamos a ver a qué se refería el apóstol Pablo. Pero quisiera terminar con la segunda objeción y ahí lo voy a dejar, y el siguiente programa voy a ver las otras 3 objeciones siguientes. Y ahí no ha acabado todo, porque este es un tema, velo como una serie. Es más, deberíamos hacer un playlist que fuera sola Escritura y ver la serie de por qué hablamos de este principio importante, que es obvio cuando analizas las Escrituras y el testimonio apostólico y el comportamiento de Cristo, nuestro Salvador, el jefe de su iglesia. La segunda objeción a por qué se niega el principio de sola Escritura es porque el canon de las Escrituras no está en la Biblia.
Este es uno fuertísimo, ¿eh? Cuando algunos apologistas hacen sus programas y llaman a algún cristiano, alguien que viene del protestantismo, de una denominación protestante o evangélica, y le preguntan, ¿y cómo sabes tú que los... ¿Cómo sabes tú, che? Van a decir, como dicen los argentinos, ¿cómo sabes tú qué libros son inspirados por Dios? Y ahí es donde agarran en curva a la mayoría de los cristianos porque dicen, no, pues no sé, solamente los recibimos. ¿Y de dónde los recibieron? No, pues la iglesia los reconoció. Ah, entonces estás de acuerdo que hay otra autoridad y las escrituras no solamente son las únicas que tienen la autoridad, sino también Dios dejó su autoridad a la iglesia. Entonces la segunda objeción es que el canon de las escrituras no está en la Biblia. Y esto supuestamente prueba que, bueno, no supuestamente, en realidad sí lo prueba, pero no está desmintiendo el principio de sola escritura. Porque recuerden que ya vimos en el programa pasado, ve a checarlo, suscríbete a Carlos Andrés Moore y ve a mi programa pasado lo que no es sola escritura. Y ahí vas a darte cuenta lo que no es sola escritura y que la sola escritura no es decir que la Biblia es la única autoridad, sino que es la única infalible, es lo que estamos diciendo. Entonces, esto prueba que el canon de las escrituras no está en la Biblia, o sea que no haya un libro dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento que nos diga, y esta es la lista de los libros que Dios ha inspirado: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y que nos dé la lista de los 27 libros. No significa, al no estar esa lista, dicen, ¿y tú cómo sabes que son estos libros? Y que no fue, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás. Es un libro gnóstico, una colección de 114 dichos de Jesucristo, atribuidos a Jesucristo porque no son de Cristo, aunque algunos sí son sacados de los evangelios, correctos de nuestro Nuevo Testamento. Pero es un evangelio gnóstico, una falsa doctrina que había ya a finales del primer siglo y en el siglo segundo, una mezcla de filosofía griega con judaísmo y cristianismo. Entonces, esto prueba, dicen ellos, que necesitas a la iglesia, no solo la Biblia, la iglesia que te diga cuáles son los 27 libros. Y algo muy común en el diálogo con amigos católicos es que, o algunos que son enemigos porque te insultan y te atacan de los dos lados, no debemos ser conocidos de esa manera. Cristo dijo que el siervo de Dios debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les permita escapar del lazo del diablo en el cual se encontraban cautivos a voluntad de él. Y dice la Escritura que nuestra amabilidad debe ser conocida por todos, que el Señor está cerca. Entonces no debemos atacarnos de un lado al otro de una forma que cierra la puerta a respetarnos y a dialogar. Pero hay algunos que sí insultan bien feo. Pero hay gente que te ofende y te dice, a ver, tú usas la Biblia para mostrarnos que supuestamente estamos mal y tu Biblia es una Biblia católica. ¿Quién te dio la Biblia sino la Iglesia Católica? El Papa Dámaso I, él es el que dijo qué libros de la Biblia eran los libros correctos en el siglo IV. Y en realidad, la lista de libros antes del obispo de Roma, Dámaso I, la dio el obispo de Alejandría, Atanasio. En el año 367 él da la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya el canon muratorio, una colección de libros del Nuevo Testamento, está casi con la mayoría de los libros del Nuevo Testamento ya entre el año 180 al 200. Entonces la recepción de los libros inspirados fue algo, se copiaban a mano, se enviaban a las distintas iglesias y la iglesia fue recibiendo las cartas de los apóstoles, los evangelios, que algunos evangelios se comenzaron a usar en algunas secciones, el de Mateo en un lugar, el de Marcos en otro lugar, el de Lucas en otro lugar, y después empezaron a compilar y a pasar entre las iglesias y a copiar a mano. Por eso es que tenemos 5,700 manuscritos del Nuevo Testamento griego. Entonces, la Iglesia Católica Romana no nos dio la Biblia, ¿sí? La Iglesia Católica Romana es una de las iglesias, así como la iglesia en Alejandría, como la iglesia en Jerusalén, como la iglesia en Bizancio, la iglesia en Constantinopla. Había 5 grandes iglesias fuertes, 5 patriarcados en los siglos posteriores que empezaron a tener mucha influencia en el imperio ya cristianizado.
Pero la Iglesia Católica Romana no nos dio la Biblia y esto de Dámaso I del Concilio de Roma es algo que no encontramos testimonio en los primeros siglos de este Concilio de Roma. Hasta el siglo VI encontramos algunos escritos que hablan, un escrito que menciona, que es anónimo, que menciona este supuesto concilio, pero no hay una gran claridad que realmente tuvo lugar, ¿no? Entonces, el canon de las Escrituras dice no está en la Biblia. Esto prueba que necesitas a la iglesia y no solo la Biblia. Bueno, la Biblia no es católica romana. La Biblia es el conjunto de libros inspirados por Dios, en su mayoría herencia del pueblo de Israel. Los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, los apóstoles que eran judíos, que esperaban al Mesías de Israel, y no son católicos romanos los libros del Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué respuesta damos a esto? Que el canon no está en la Biblia. ¿Y por qué creemos en el canon? Bueno, el canon de las Escrituras, canon viene de una palabra que significa regla de medir. Son los libros que dan la medida o el estándar de haber sido escritos por un profeta respetado o por un apóstol de Dios, de Jesucristo, que fue respaldado por el poder de Dios, que hubo milagros que mostraron que ese hombre era de Dios, como en el caso de Pedro, de Pablo, como en el caso de los profetas en el Antiguo Testamento, y que tiene consistencia con lo que Dios ya ha revelado y que fue recibido con la autoridad de Dios desde sus inicios ese libro, y que fue visto que es compatible con lo que Dios ya ha revelado y que tiene la autoridad de Dios en él ese libro. Son preguntas que la iglesia se hizo y fue recibiendo los libros y coleccionándolos y pasándoselos entre las iglesias. El canon de las Escrituras no es una doctrina que creemos, así como creemos que Jesucristo es Dios, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8 al 9. El canon de las Escrituras no es una doctrina que creemos, sino el conjunto de libros, en el caso del Nuevo Testamento, apostólicos del primer siglo, que reconocemos y que existe evidencia clara de su origen apostólico y de su recepción temprana. ¿Sí? Porque el resto de supuestos, a veces se oye, ¿no? que el evangelio de Felipe, de María Magdalena, el evangelio de Judas, de evangelios no tienen nada. Son libros de sectas falsas escritos del año 300, del año 400, del año 500, muy posteriores a los evangelios canónicos de Mateo, Marcos y Lucas y Juan del primer siglo, escrito por testigos oculares de la vida y el ministerio de Cristo. Ok, entonces los libros que forman parte de nuestro Nuevo Testamento, hay evidencia clara de su origen apostólico y recepción temprana. La iglesia tuvo una participación muy importante en reconocer el canon de las Escrituras. Decimos un rotundo amén a eso. No hay problema. La iglesia recibió el canon. ¿Eso qué tiene que ver con negar la verdad que la autoridad suprema para guiarnos en doctrina y en vida cristiana es la palabra de Dios, porque ella misma dice ser la autoridad suprema que viene de parte de Dios? Dice, y Jesús le atribuye esa característica de escrito está, lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué tiene que ver que la iglesia haya tenido el papel de compilar las Escrituras? Y la iglesia somos la gente, su pueblo, los obispos en diferentes lugares, los pastores de las iglesias de ese entonces. La iglesia tuvo una participación muy importante en reconocer el canon de las Escrituras. Pero es muy diferente recibir y transmitir los escritos apostólicos, por supuesto que los iban a transmitir, a tener una autoridad infalible. Muy diferente. Isaac Newton descubrió las leyes como la ley de la gravedad, Isaac Newton, mostrando cómo funcionaba, pero Isaac Newton no creó la ley de la gravedad, solamente la descubrió. Y así la iglesia recibió las Escrituras, pero no es la iglesia la que tiene la autoridad de determinar las verdades últimas de la fe infaliblemente y que jamás se equivoca. No, todos los seres humanos nos podemos equivocar. Es muy diferente reconocer la infalibilidad de la palabra de Dios a tener una autoridad infalible. Escucha, es muy diferente que la iglesia reconoció los escritos del primer siglo que eran apostólicos y los transmitió y reconocieron la infalibilidad de esa palabra apostólica
de esa palabra de Dios a que la iglesia tenga una autoridad infalible. La iglesia tuvo una función de recibir las escrituras, de dar testimonio de la fe recibida, de corregir el error en sus etapas tempranas. De hecho, la iglesia enfatizó el credo en el siglo II. El credo fue una herramienta para luchar contra las sectas, contra el gnosticismo falso. La sucesión apostólica también enfatizaban cuando surgía un nuevo obispo de la nada y decía venir de Cristo sus enseñanzas. Se mostraba que ese obispo no venía de las enseñanzas que habían estado en ciertas ciudades y lugares que venían directamente de los apóstoles. El canon de las escrituras, el limitarlo y el hablar los libros que no eran parte, como los libros gnósticos, todo eso fueron herramientas de la iglesia primitiva, el canon, la sucesión apostólica, el credo, para delimitar la ortodoxia, lo que era correcto, que debía ser creído por todos en todas partes, conforme había sido recibida esa fe. Y ahí es donde surge el concepto de la catolicidad de la iglesia, lo que la iglesia toda cree, y estamos de acuerdo con eso. El problema es que la iglesia católica romana actual no es la iglesia que San Ignacio de Antioquía habla como la iglesia toda, la iglesia católica, la iglesia en todas partes, porque esa iglesia no creía lo que el catolicismo romano actualmente cree. No había 7 sacramentos, no había papa sobre la iglesia, no había rezos a los santos y a la Virgen María, no existía. Nosotros lo que queremos es ir a la autoridad de las Escrituras y ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tuvo una función de recepción de las Escrituras, de dar testimonio de la fe recibida, de corregir el error, de preservar y transmitir las Escrituras, de proclamarlas y enseñarlas. No existe ninguna tensión. Dice en Isaías 43:10, Dios le decía a Israel, ustedes son mis testigos, dice el Señor, que antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Existe una necesidad bíblica de la iglesia como testigo de Cristo. El pueblo de Dios debe ser testigo de Cristo y la iglesia primitiva fue testiga de la recepción de una enseñanza conforme a lo que Dios había dicho, a lo que Cristo había enseñado, y ese es el evangelio que fue transmitido. Ireneo de León en el año 180 cuando habla de la tradición que ha sido transmitida, es el evangelio. Cuando él lo narra, está narrando el evangelio. En 1 Juan 1:1 decía Juan, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, esto les anunciamos del verbo de vida. Y Juan lo hacía como apóstol de Cristo, ¿no? Que había sido testigo de la vida de Jesús y él transmitía lo que había visto. Pero les comentaba en el video pasado que Juan el Bautista dio testimonio y apuntó a Jesucristo. Él dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no significa que Juan el Bautista tenía una autoridad infalible, porque cuando fue apresado, él comenzó a tener dudas de si Jesús realmente era el Mesías, porque en su mente algo no checaba, porque dijo, bueno, si él es el Mesías de Dios, eso es lo que Dios me reveló, pero por el otro lado, ¿por qué estoy yo en prisión? Si estoy esperando que el tiempo se ha acercado, que el reino de Dios ha llegado. Y Juan el Bautista no sabía que le iba a tocar morir, que le iban a cortar la cabeza. Entonces, desde prisión envió a preguntar a Cristo, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otros? En Lucas 7:20. Entonces vemos a un Juan el Bautista que da testimonio de Jesús, pero él mismo no es infalible. Y así es la iglesia primitiva. Recibió el canon de las Escrituras, lo reconoció, y tiene una función muy importante, pero la iglesia primitiva no era infalible, y mucho menos la iglesia de los siglos VIII, del siglo XIII, del siglo XVI. Ni los reformadores eran infalibles, claro que no. Los reformadores querían volver a tratar de ser lo más bíblicos posibles, de tratar de decir, esto es algo que encontramos en la tradición apostólica y en las Escrituras y esto no. Y los reformadores querían recuperar la catolicidad de la iglesia. Ellos no querían formar una nueva denominación, ellos querían limpiar y purificar cosas que necesitaban ser limpiadas de la iglesia de Cristo. Ahora, nadie puede negar que el pueblo judío fue quien reconoció la autoridad de las Escrituras. Sin embargo, jamás fueron infalibles. Fue la élite religiosa quien condenó a Jesucristo a morir en la cruz.
Entonces no puedes decir, es que la Iglesia Católica, el Papa Dámaso I nos dio la lista de 27 libros. ¿Qué te pasa? Antes que Dámaso lo había hecho Atanasio, y no por eso eres ortodoxo griego, ¿verdad? De la iglesia en Egipto, de la iglesia, o eres copto. No, Atanasio no era de la iglesia romana. Él era obispo de la iglesia en Alejandría, en el este del imperio de habla griega, y él en el año 367, mucho antes que Dámaso, ya había dado la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero entonces dar la lista no significa tener una autoridad infalible, porque el pueblo judío reconoció los libros inspirados, pero no fue infalible, crucificó a Jesús. Fue la élite religiosa, no hablando de antisemitismo del pueblo judío, porque Jesucristo fue judío y los primeros discípulos fueron del pueblo de Israel. Fue la élite quienes persiguieron a los primeros cristianos a pesar de haber recibido, reconocido y preservado las Escrituras. Es una muestra indudable que los seres humanos, aún usados por Dios, no son infalibles. Deben mantenerse conectados al Señor y a lo que Dios explícitamente ha hablado. Jesús dice en Juan 8, 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, ¿dónde están sus enseñanzas? En el Nuevo Testamento. Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y en esas enseñanzas de Jesús ni una sola vez nos enseñó a honrar a su madre, venerándola, hablándole, rezándole, pidiendo que interceda por nosotros. Ni una sola vez, en ningún lado, en ninguna parte, en ningún versículo de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los padres apostólicos tampoco. Es una tradición desarrollada siglos y siglos después. El canon de las Escrituras no está en la Biblia. Esto prueba que necesitas a la iglesia y no solo la Biblia. ¿Qué les respondemos? ¿Estamos de acuerdo, querido amigo católico o hermano católico, si estás en Jesús y amas a Cristo con todo tu corazón y el Señor te va a guiar a tener más y más luz y más verdad? De acuerdo, estamos de acuerdo, pero eso no significa que la iglesia es una autoridad infalible al nivel de las mismas Escrituras. Mucho menos significa que esa iglesia es la Iglesia Católica Romana actual. Lo que sola Escritura hace es querer, el ataque del catolicismo romano al principio de sola Escritura es solamente buscar substanciar un montón de dogmas y doctrinas que no vienen de Jesucristo y de los apóstoles. Eso es todo, ese es el ataque. El ataque es: quiero mostrarte que la Biblia no es la única, porque como lo que yo creo no está todo en la Biblia, te quiero mostrar que Cristo dejó a sus discípulos, que pasaron una sucesión apostólica, y dejó al Espíritu Santo para que hubiera concilios y para que se formara su iglesia, que Él prometió que no iba a abandonar y que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso todo lo que la Iglesia Católica Romana ha hablado es infalible, porque es palabra de Dios y no se puede cambiar, porque es algo que Dios ha dicho. En realidad lo que están haciendo es quieren un cheque en blanco. El cheque en blanco es como si tú le pones la cantidad que tú quieras. Imagínate que tú me das un cheque en blanco a mí, un cheque de tu cuenta de banco, y yo le puedo poner ahí $1,000, le puedo poner 10,000, le puedo poner $1,000,000. No sería justo, ¿verdad? Si tú me compras algo que yo te vendo una televisión, te vendo, no sé, un libro, y te digo, son $10 mi libro, y tú me haces un cheque y me dices, se lo doy en blanco. Yo te digo, pero dámelo en blanco. Tú me dirías, no, espérese, ¿qué le pasa, pastor? ¿Cómo que le doy mi cheque en blanco? Usted le puede poner lo que quiera, le puede poner que le debo $1,000,000. No, pero confía en mí. Eso es lo que la Iglesia Católica quiere al atacar el principio de sola Escritura, que le demos un cheque en blanco de Jesucristo, firmado por Jesucristo, a nombre de la Iglesia Católica. La fecha no tiene fecha de caducidad, para siempre, y en el memo le pone, determina lo que tú quieras, al cabo eres mi iglesia. Si tú dices que Bonifacio VIII en 1302 dice que se necesita someterse al pontífice romano para ser salvo, está bien lo que tú digas. Si el Concilio de Florencia dice que los niños van al infierno, los bebés que no han sido bautizados se van al infierno, está bien. Si dice que todos los que no están en la Iglesia Católica irán al infierno preparado para el diablo y sus ángeles, está bien. O sea, pero de repente viene otro concilio, Segundo Vaticano, y entonces dice que hasta los musulmanes pueden ser parte de la iglesia de Dios al creer en un Dios.
de la iglesia invisible, siendo parte de la iglesia visible por esa conexión de tener temor de Dios, y contradicen lo que otros concilios han dicho entre ellos. Entonces, el ataque a sola escritura es un cheque en blanco que la Iglesia Católica tiene. El siguiente video vamos a hablar acerca de la tradición y las otras objeciones al principio de sola escritura. La tercera objeción es: la Biblia misma habla de la importancia de la tradición. Dice el apóstol Pablo acerca de la tradición, pero bueno, ahí lo vamos a ver en otras. En el siguiente video vamos a continuar viéndolo. Aquí lo vamos a parar. ¿Qué te parece Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, que te aclares si has tenido dudas en este tema. Espero que este sea un video que trae claridad y que descorre algunas de estas objeciones tan fuertes que han sido tiradas contra aquellos que creemos. Ya dijimos lo que no es sola escritura. Sola escritura no es que la Biblia significa lo que yo creo que significa o lo que cualquiera que la agarre y la lee cree. Sola escritura no significa que todo el conocimiento está contenido en la Biblia y que no necesitas nada más. Sola escritura no significa que la escritura es lo que una denominación determina, sino que tenemos el deber de utilizar herramientas hermenéuticas responsables. La hermenéutica es el conjunto de principios y reglas para hacer una correcta interpretación bíblica, ver el texto a la luz de su contexto, lo que dice antes, lo que dice después, interpretarlo a la luz de su género literario, qué tipo de literatura es, si es narrativa histórica, si es poesía, si es ley, si es literatura apocalíptica. Ver la gramática, el significado de las palabras, ver lo que la Biblia enseña de ese tema en todas sus partes, ver si lo que entendemos e interpretamos de ese texto es compatible con el tema que se está abordando en ese libro de la Biblia y en lo que se aborda de ese asunto en todas partes de las Escrituras, y ver también cómo la Iglesia ha interpretado ese texto a lo largo de 2000 años de historia, cómo los eruditos bíblicos han interpretado este texto a la luz del principio gramático histórico, lo que significan las palabras y lo que pudo significar esas palabras en su contexto histórico en el que se escribieron cuando recién fueron escritas esas palabras. Entonces, la sola escritura no significa que la Biblia es la única fuente de autoridad y no podemos tener ninguna otra fuente de autoridad que ni la iglesia que pudo recibir el canon, sino nos referimos a que es la única fuente que no falla porque se asegura que salió de la boca de Dios. Y no existe otro mecanismo en los padres de la iglesia que ellos crean que hay un cuerpo de tradiciones infalibles o que existe un magisterio infalible en el tiempo de ellos. No existe ese concepto. Ese es un concepto actual del catolicismo romano. No es un concepto de los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían el concepto de que la regla final sobre ellos eran las enseñanzas de Jesús contenidas en las Sagradas Escrituras y lo que Dios había revelado a través de toda la Biblia. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición para ti. Déjame tus comentarios. ¿Cómo te ayudó esta plática? Gracias a todos aquellos que se conectaron. Que Dios les bendiga grandemente. Les mando un abrazo fuerte. Por favor, comparte este video. Dale like. Si conoces un grupo de personas que están debatiendo estos temas, mándaselos. Ya ni te debería decir porque al rato me van a regresar un montón de ataques. Voy a estar respondiendo como 300 mensajes y ataques. Es parte, ¿no?, de lo que Dios nos ha llamado a hacer por amor. Porque esto no se trata de ser anticatólico, se trata de ser cristiano, se trata de ser persona que ama a Jesús, que ama su palabra y que ama a la iglesia que Cristo dejó, a la iglesia que tiene 2000 años de historia. Bueno, te mando un abrazo. Para muchos de ustedes eso les hace cortocircuito, shock, porque dicen, esa es la católica, porque eso es lo que les han enseñado y esos son los prejuicios que ya traen. Los lentes rosas, que les han dado unos lentes rosas y todo lo ven de color rosa y creen que todo es como se los han dicho. Pero no es así. Hay que indagar en la historia, hay que indagar sobre todo en la palabra de Dios. Porque los hombres fallan, los hombres y los nombres de los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice el apóstol Pedro. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo dice Pedro citando al profeta Isaías, citando las Escrituras.
Ok, les mando un abrazo grande. Déjame saber cómo te ayudó esto y por favor compártelo. Que llegue a muchos, llegue a miles de personas este video porque hay muchos que lo necesitan. Dios les bendiga grandemente. Les mando un abrazo. Los quiero mucho, hermanos, en la fe. Adelante.